Dice que si le escuchamos, no se te escucha, compañera. Es que según esto tenés tu micrófono apagado. ¿Y ahora? Ahora sí, ¿Sí? sí. Ahora sí. Ok. Ya estamos grabando. Ok. Entonces, si quieren empiezo yo. Uno de los puntos era de las diferencias entre invasión y conquista. Ajá, ese es el primero diferente Ajá. de conquista e eh, invasión. pues textualmente podemos decir que la invasión es una acción ejecutada de planeaciones para adueñarse de un terreno. La forma de ejecución es maligna y no pacífica. Y la conquista es un término utilizado en la historia para referirse a la obtención de un terreno mediante acuerdos bilaterales o el pago de un terreno. Según lo que yo entiendo, entonces, una invasión es como irse a meter a un lugar a la fuerza y arrasar con todo. Y la conquista, por así decirlo, es como un poquito más investigar el lugar al que queremos ir y poco a poco como que ir negociando con los dueños para llegar a algún acuerdo y obtener nuestros objetivos. Considero que eso es lo que nos hace creer a nosotros acerca de la conquista que hubo en Guatemala, porque según ellos vinieron negociando y empezaron a dar como espejitos, como para llamar la atención de los indios en ese entonces. Entonces, por eso lo plantean como conquista y no como una invasión. Mm, se ve más como invasión, siento yo, ¿no? No, yo sé que es una invasión, pero te digo que nos hacen ver como que fuera una conquista, porque según los libros de historia dice que ellos negociaron con los indios, dándoles, porque hasta en las danzas que hacen, donde dicen que les dieron espejos, como para llamar la atención de ellos y que eso fuera la forma en que ellos dieron sus tierras. Tal vez sí, tal vez lo definen por la obtención que ellos tuvieron, lo definen como conquista y no como invasión. Sí, Correcto. eso es lo que pasa, que yo siento que también a veces podríamos decir que eso va de la mano, ¿no? Porque por así decirlo, la conquista son como tratos. Entonces como que de primero lo que Sí, buscaron fue ganarse su confianza o algo así. la Y ya cuando conquista es como tenían la la, obtención de algo que no se dominaba anteriormente y la invasión es como la ocupación del territorio hacia el enemigo. ajá, ya cuando estaban, por así decirlo, con la guardia baja, aprovecharon y hicieron la invasión. Desde mi punto de vista. No sé qué piensen ustedes. Mm. Bueno, yo creo que sí fue una invasión, ya que hubo saqueo, hubo ocupación de territorios y estos pueblos ya estaban poblados, ya estaban organizados, ellos ya tenían una organización social que había que respetar y que hacer valer. Sin embargo, toda esa organización social que existía fue relegada para que fueran los españoles que entraron a invadir a tomar el poder de cada uno de estos lugares. O sea, disolvieron toda la organización social, quitaron quiénes eran los que estaban gobernando, se llevaron lo más preciado que pudieron haber encontrado. Algunos dicen que fue oro, algunos dicen que fueron piedras preciosas. Sin embargo, todo eso se lo llevaron para poder aumentar su riqueza. Otro de los puntos es que ellos pues lograron la invasión del lado de algunos de los pueblos que de alguna que otra forma también permitieron dentro de esa lucha interna que existía en el país, por decirlo de algún modo, pues los españoles lograron encontrar aliados acá mismo en este territorio para que ellos pudieran invadir, ¿verdad? Obviamente esto fue un parteaguas de la historia de este del territorio que nosotros ocupamos, porque a partir de ahí es donde ya dada la invasión, o como pues dicen algunos, conquista, ya dado la conquista, pues permitió que eh, pues se desarrollara toda la época ya de la colonia y donde tuvimos que ser gobernados durante muchos años por el gobierno español o por los reyes españoles, quienes eran los que tomaban las decisiones de lo que pasaba en este territorio, el cual, repito, ya estaba
organizado, ya estaba desarrollado, con grandes conflictos internos entre quichés, cachiqueles, que se mencionan, pero que de alguna forma ya tenían esa organización de vida que necesitaban y que esto vino a irrumpir. Otra parte que fue interesante es que los vinieron a invadir en el nombre de Dios. O sea, la iglesia católica, los frailes que acompañaban, pues venimos en el nombre de Dios, los hicieron cambiar de un sistema que era politeísta, sus dioses, a pasar a que conocieran a un solo Dios, y que eso fue muy influenciado por la iglesia católica. Pues yo coincido contigo, Jorge. Yo la verdad no tenía como que muy claro que era una diferencia entre conquistar e invadir, pero encontré una definición que refiere que el ingreso de las Fuerzas Armadas de una nación o hacia un territorio ajeno se le conoce como invasión y suele tener como objetivo la conquista de dicho territorio. Entonces yo creo también, confirmo con esto de que no fue una conquista, sino fue una invasión, ¿verdad? Que como tú decías, usaron la religión católica para hacerlo y que los mismos pueblos acá, cuando se vieron ya amenazados, lo que hicieron fue como que aliarse, ¿verdad? A los españoles para contribuir y que no perjudicaran tantos a sus pueblos o a sus reinos, ¿verdad? Sí, como una forma de rendirse al final de cuentas, porque ya no había vuelta atrás. Exacto, y como en los libros del memorial decía de que, o sea, conquistaban a los reyes y los mataban enfrente de su pueblo, ¿verdad? Entonces, eso era como que una amenaza y hasta los mismos reyes se rindieron ante eso, ¿verdad? Porque recordemos de que los españoles, ellos, como que la guerra fue con pólvora y nuestros antepasados, sus armas eran como que con palos, con piedras filosas. Entonces, ¿qué era eso en comparación con la pólvora, verdad? Con pistolas y todo eso. Sí, fue muy desproporcionado el guerra. O sea, fue muy desproporcionado, ya que ellos sí traían armas de fuego, cuando acá fue con lanzas que de alguna forma se estaban defendiendo. Yo creo que estamos hablando del año 1524, 25. me parece a mí. Puede haber una diferencia ahí cuando vinieron al territorio guatemalteco. O sea que prácticamente estamos hablando de más de 300 años que estuvimos bajo el dominio del reinado español. De los españoles. Sí, de los españoles, donde ellos pues prácticamente se repartieron las tierras, ¿verdad? Porque esto ya estaba distribuido. Entonces, eso de alguna que otra forma, pues vemos en estos momentos que así es como pues esas tierras se las repartieron entre ellos. Esas tierras son las que se están desarrollando en este momento, y sí, sufrimos mucho de lo que fue esa invasión, porque los terrenos, pues ellos los distribuyeron, y hoy las mejores tierras son las que están de la mano de la producción del país, ¿verdad? Buenos días, compañeros. Yo creo que es una conquista, porque sí es cierto lo que ustedes, bueno, concuerdo un poco con lo que ustedes están diciendo, pero ellos también fueron así como a investigar qué era lo que había, qué era lo que tenían, qué era lo que ellos querían obtener del pueblo maya. Y siento que no llegaron así como a invadir de una vez, sino fueron así como que poco a poquito, empezaron como ustedes iban diciendo, ¿va? Ganándose confianza, y viendo cómo le hacían para poder luego como conquistarlos, digo yo.
tal vez es como que vaya de la mano. Se pueden usar como los dos términos, porque al principio Yo siento entraron con, ahí sí que con escuela para poder ver qué era lo que tenían ellos y qué de qué se podían apropiar de ellos. Pero una vez ellos supieron que había, ya que utilizaron ya la era fuerza. invasión. Ajá. Sí, lo primero siento que fue la conquista porque ellos obtenieron así como información de lo que no dominaban todavía. Y ya posteriormente pues ya se podría llamar invasión porque es como la ocupación del territorio del opuesto. Tal vez no para permanecer, sino para como que exigir algo más y destruirlos, por así decirlo. No sé si ya le mandaron el link a la licenciada. Sí, yo se lo envié, pero no sé si lo recibió. Ah, ok, gracias, Luis. Sí, yo creo que no, Sí, sí. puede ser que entre, puede ser que que no entre, ¿verdad? Pero retomando el tema, mire, a mí me parece que, si bien es cierto, la historia que nos cuentan a nosotros en la primaria, por decirlo así, es que fue Pedro de Alvarado quien conquistó eh, Guatemala con sus ejércitos, pero también veo aquí que hay una historia que fue Hernán Cortés quien entra por el Petén, o sea, en un principio. Mm. Entonces, Hernán Cortés fue el que entró en 1524, pero más creo yo que es porque andaba por Quintana Roo y porque andaba por los pueblos del Petén, porque entra por el Petén. En el caso de Pedro Alvarado entra por otro lado. Sin embargo, lo que nos han enseñado siempre es que vino aquí fue eh, Pedro de Alvarado y pues él es el que se asienta, incluso pues hace vida acá, ¿verdad? Entonces, y pues de alguna forma termina coordinando todo esto de la invasión. Yo creo que si bien es cierto, la parte de la conquista pues pudo haber sido de pueblos que ellos venían con esa misión, ¿verdad? Venir conquistando pueblos para podérselos ofrecer a su reinado. Pero sí, ya cuando uno va revisando y va leyendo, pues ese choque de dos mundos. Creo que por ahí podemos ir sintetizando la palabra conquista con invasión, o sea, fue un choque de dos mundos, o sea, con culturas diferentes. Y es lo que, por ejemplo, el 12 de octubre del año pasado vimos una protesta muy fuerte, o más que todo se vio fuerte en la Avenida de la Reforma porque votaron una escultura, pues una escultura que no entro en detalles ideológicos de qué significaba, pero no tenía nada que ver con la conquista. Pero más que todo lo que quiero llegar es que sí fue el choque de dos mundos, de dos culturas diferentes que de alguna que otra forma tuvieron que desarrollarse y al final, pues hasta este momento seguimos conviviendo todos juntos. Yo no sé si alguien más tuviera algo que agregar o si alguien quisiera hacernos algún comentario, si no, pues podemos ir cerrando la sesión o nos faltó algún tema para seguir pues compartiendo más allá de lo que creemos nosotros que es la invasión o la conquista o vamos cerrando la sesión. Pues creo que solo eran estas tres. Creo que ya. No sé si todos dimos nuestro punto de vista. Creo que en el tema de la conquista y el otro que se me olvida, ya hablamos, pero no sé si quieren aportar acerca de lo que ustedes saben acerca de ese tema. Pues yo, acerca de la conquista de Guatemala,
Solo sé lo básico, lo que le enseñan a uno en la primaria, ¿va? Que vino este señor, ¿cómo se llama? Pedro de Alvarado y fue cuando pasó pues todo eso, ¿va? Pues de ahí algún dato más o extra, pues yo la verdad no sé, porque tampoco me había puesto como a leer mucho de esto. Yo solo había escuchado, bueno, lo mismo que Marlon, y también sabía que a nosotros de por sí eso de llamarnos indios, no nos lo, ¿cómo les digo? Nos lo pusieron porque supuestamente cuando Cristóbal Colón vino aquí a conquistarlas, pensó que venía a la India y no, no venía a la India. Entonces, por eso se quedó eso como que los indios aquí. Sí, ese es un término que utilizamos mucho, ¿verdad? El tema de llamar indios a las personas que estaban acá, pero precisamente yo creo que de ahí es donde viene. Veo que ya a lo largo de los años se ha ido perdiendo el término, ya se entiende como que es algo muy peyorativo y algo muy insultante, o al menos así yo lo veo, pero casi ya no se utiliza. Pero sí, como bien dices, de ahí es donde viene ese término, porque ellos creían que estaban conquistando algún lugar de la India y por eso es que lo denominaron así. No sé si quieren que vuelva a ver si logro comunicarme con Estrellita y con Ili para ver si se quieren conectar todavía. Sí, tal vez sí. Ok, denme un Ella, momento. pero no me. ¿Listo, Ili? Considero que es conquista porque hicieron cosas malas y tengo entendido que hayan explicado que abusaron de su poder con las mujeres y fue ahí donde se hizo un mestizaje entre los europeos y los indígenas porque abusaron de las mujeres y me imagino que mataron a muchos hombres y igual a ellas y se rehusaban. Y no creo que hubiera sido una invasión, porque una invasión eh, creo que solo hubieran llegado y no hubieran hecho matazón, o eso es lo que considero, ¿no? Mm, Fíjate que nosotros lo vemos diferente porque nosotros consideramos que la conquista es cuando ellos llegan y negocian con con la otra parte para poder llegar a un acuerdo y que ambos permanezcan en las tierras. Y la exacto. invasión la consideramos como que llegan de una forma abusiva y usando la fuerza para poder adueñarse de esas tierras. Sí, para exigir. Oh, ya, entonces soy yo la que tiene los conceptos mal definidos. Entonces, invasión es cuando llegan y abusan de su poder. Invasión, sí, es como Correcto. quieren ocupar o hacer la ocupación al territorio enemigo y como que quieren una contribución y destruirlos. La conquista es como la obtención de algo que ellos no dominaban o algo así, pero no sé Sí, si lo veo es que realmente. en la invasión, por así decirlo con mis propias palabras, es como que yo llegue a tu casa, te bote la puerta y te haga pedazos tus cosas. Y conquista es que yo llegara de una forma amable y que te llevaran tu regalo y cosas así, solo para como ganarme tu confianza y más o menos estudiar bien tu terreno, por así decirlo. Ujú.
Gracias, gracias, muchas gracias por aclararme eso. Sí, pero yo creo que al final de cuentas es que este ejercicio es para compartir los conceptos que ella tiene, pero porque pareciera ser que son muy cercanos el tema de la conquista y la invasión. Ella muy bien decía en un principio de que todavía se presenta como la conquista. De hecho, ella presentó el título del tema del día de hoy como que fuera conquista por fines educativos. Ujú. A través de la reivindicación de los años se ha venido viendo que es la invasión. ¿No? Entiendo que en ningún tema educativo existe, o por decirlo así, en ningún programa existe, vamos a estudiar la conquista No. de Guatemala, sino la conquista, ¿no? Ujú. Sí, cabal. Lo que siento yo que por más que las definiciones de invasión y conquista sean muy diferentes, creo que siempre van a ir de la mano, por así decirlo, porque como bien sabemos, como ya hemos dicho antes, cuando ellos vinieron aquí, lo que hicieron fue venir a negociar, que venían con espejos y todo eso, y ya con eso como que dejaron sorprendidos a los nativos. Y como que tal vez pensaron que tal vez eran personas inofensivas o llevaban otro, venían en otro plan. Y ya después de eso podríamos decir que ya dio paso a la invasión, que ya habían como estudiado el terreno, las costumbres y todo eso, y vinieron y nos invadieron completamente. Sabían cómo manejarlo ya, ya teniendo conocimiento de los pueblos nativos. Y conociendo ya las armas que ellos tenían y viendo la forma en la que ellos socializaban y todo, creo que al final de cuentas el tema de haber venido con espejos y venir a socializar con ellos fue como la trampa para poder eh, crear la invasión que realizar. O Y el hecho sea, ahí sí que los dos conceptos van de la mano. y la ignorancia y también el idioma, porque ajá. Y siento que también se dieron cuenta que, por así decirlo, en ese tiempo, como que tal vez por sus avances tecnológicos y todo eso, se dieron cuenta que como podríamos ser inferiores, por así decirlo, a ellos. Eran más poderosos. Ajá. Ajá, entonces dijeron, esto sí está fácil y se nos vinieron a meter así. Y pasó todo lo que pasó. Sí. Para mí el plan era como desarmarlos, quitándole todas sus posesiones y así encontrar la manera de examinar eh, los puntos débiles, pues, para poder invadirlos en cualquier momento y que no pudieran tomar acción de nada. Ya los tenían como muy manejables, tal vez. Ajá, como manipulables, tal vez, por así decirlo, y dejarlos como débiles o algo así, pues, para que no pudieran defenderse, no tuvieran cómo defenderse y como les daban, entonces al momento que quisieran hacer algo sería así como no, no vamos a hacer nada porque ellos nos han dado tal cosa y no se pusieran en contra de ellos tan fácilmente. Ujú. Yo la otra vez fui no sé si han ido ahí a Insiche, algo así creo que se llama, es que no me sale el nombre. Y justamente ahí hay como narran una parte de la historia de cómo fue la conquista. Y dice que sí, pues en el momento de obviamente sí llegaron así con escuela al principio, pero a la hora de que pues ya empezó la, el conflicto. Sí, duró bastante tiempo, que dice que los indios también desde los árboles los atacaban, o sea, sí fue de ambas partes que hubo fuerza. Y más obviamente por como dice Marlon, la tecnología y las armas que ellos manejaban, pues obviamente lo favorable fue para los españoles, ¿verdad? Viniendo aquí y dejando un montón de enfermedades también, porque en la historia indica que hay un montón de enfermedades y pandemias que vinieron por medio de los españoles. Sí. Ese es un buen punto y creo que lo vimos precisamente en el semestre anterior. Eh,
pues no solo fueron los barcos esos los cuales los asustaron con los que vinieron, sino que también fue una cuestión, como estamos viviendo ahorita, bacteriológica, ¿verdad? Porque ellos trajeron muchas enfermedades que no se conocían, muchas enfermedades que pues solo existían en Europa, eh, enfermedades que fueron transmitidas incluso por las ratas que venían dentro de los mismos barcos. Y eso Ujú. también hizo peligrar muchísimo la salud incluso hubieron muchos muertos de quienes ya vivían acá, ¿verdad? En ese choque cultural con el que yo insisto, pero sí, fue parte también de lo que ellos les pudo haber ayudado, ¿no? A terminar de invadir sus territorios. Otra cosa bien importante de parte de la historia es de que también siento que parte del hecho que haya sido, como dijimos, no invasión el otro, Conquista. Conquista, eso lo conquista. siento. No, entonces sí era invasión, perdón, que haya sido invasión y que haya sido de una manera así como muy brutal, si lo queremos ver, es porque los españoles consideraban demasiado salvajes a la parte que vivía en Guatemala, porque porque ellos vieron ahí sí que todo el ritual que ellos llevaban, hacían rituales, hacían sacrificios y como les menciono, ahí en ese lugar que yo fui, ahí mencionan todos los sacrificios o ciertos eh, rituales que ellos hacían como homenajes y llegaban hasta lastimarse ellos mismos sus partes íntimas, alabando a ciertos dioses o haciendo ciertos sacrificios hacia ciertas cosas, ¿verdad? Entonces considero que también eso fue como una forma de ver los españoles de que, o sea, tal vez el dialogar con ellos no iba a ser como tan fácil, ¿verdad? Y por eso fue que realizaron una invasión. Sí, yo digo que concuerdo con Astrid porque al no conocer ellos la cultura que tenían, eh, como ellos tenían su conocimiento tal vez en su país de que todas esas acciones eran por algo malo, ¿verdad? No eran ajenos a a la cultura que se practicaba aquí, pues entonces ellos lo veían como algo malo en vez de algo cultural. Eran, por decirlo así, como ignorantes de lo que en realidad estaban haciendo. Ellos los veían como una amenaza. Y otra cosa es que también nosotros antes éramos millonarios, pero con eso de que vinieron y nos quitaron lo que era el oro y nos intercambiaron por espejos, creo que hizo que hoy en día ya no fuéramos como un país desarrollado. Obviamente también porque creo que también en parte si no hubieran venido, estuviéramos atrasados. Sí. Entonces creo que eso también. Sí, cabal, eso era un poco más o menos los que yo decía hace ratito, que se aprovecharon de nuestra inferioridad, porque cuando trajeron los espejos y se dieron cuenta que cuando la gente, cuando se empezaron a ver el reflejo, como que se quedaron así como que muy sorprendidos y hasta cierto punto podríamos decirle que tal vez le dieron más valor a eso que hasta el mismo oro. Entonces, pues lo primero que hicieron ellos fue aprovecharse de todo eso y creo que no sé si estoy mal porque no me acuerdo mucho, si ellos hicieron trueque de oro por los espejos, Lo que pasa es de pero que sí se aprovecharon. perdón Marlon, lo que pasa es de que, perdón, el que digamos indios no sabían el valor del oro. Y es que ese era el problema, ellos nunca habían negociado con uno, porque ellos negociaban creo que con cacao y cosas así. Ujú. Entonces, para ellos el valor eran los frutos, más no el oro. Ellos lo veían el oro como una piedrita nada más. Entonces, como obviamente los españoles sí tenían conocimiento del valor del oro, por eso fue que cuando ellos trajeron algo
que ellos nunca habían visto, como los espejos que volvemos a decir, para ellos fue algo impactante y el dar el oro que para ellos no significaba nada, fue algo como no irrelevante para ellos. Y eso sí es cierto, porque el oro se obtiene mediante la explotación minera, al igual que la plata. Y recordemos de que los mayas en ese entonces a quienes le debían el respeto o veneraban era la misma naturaleza, cosa que para ellos la naturaleza era sagrada, porque hasta tenían un dios para cada como que integrante de la naturaleza. Entonces, como dice Astrid, ellos realmente no conocían el valor y sí el cacao era como que lo mejor para ellos, ¿verdad? O sea, no es, por no es porque uno mismo se quiera ofender, pero en ese sentido creo que sí éramos, sí nuestros ancestros o los mayas sí fueron muy ignorantes, digámoslo así, ¿verdad? Mientras que los españoles ya eran más experimentados y sí sabían el valor del oro. Y que aquí en Guatemala eso abundaba porque nunca existió la explotación minera en ese entonces hasta que ellos vinieron. Y al final de cuentas, como que los frutos eran más importantes para ellos. Correcto. Yo creo que ampliamos bastante los temas. Sí, yo creo que sí. Sí, creo que no pudimos hacer contacto con la licenciada. Yo probé con los dos correos y tampoco, también me lo regresaron. Y guardé una captura de pantalla por si pues ella nos dice algo, pero dejemos aquí constancia y la invitamos, pero no tuvimos la posibilidad de que nos acompañara. No sé si alguien quiere agregar algo más en relación al tema, si no podemos ir cerrando la reunión. No sé si alguien falta de comentar. Bueno, no sé ni cuántos estamos acá. Creo que Álvaro y Gabriel, no sé si desean dar sus comentarios, chicos. Así faltan entonces. No sé si me escuchan ahí. Sí, Buenos días. Bueno, yo estoy de acuerdo en todo lo que ustedes dijeron. A mí lo único que me gustaría traer a colación es que sí, efectivamente no hubo un respeto por parte de los españoles hacia nuestras costumbres. O sea, ni siquiera se molestaron, bueno, en gran parte en aprender de nosotros, así como lo pudimos ver con los británicos cuando llegaron a América. Y solo eso. Cuando llegaron a Norteamérica, perdón. Como yo no sé si me escuchan. sí, se te escucha. Sí, yo realmente del tema sí sabía lo básico, era lo que le enseñan a uno en la escuela y todo, ¿verdad? Con respecto a lo que ustedes estaban hablando y todo, no sé si entendí o no quedé bien, es que la conquista es cuando la persona logra gobernar una tierra, no sé si estoy bien o estoy mal. La invasión es cuando invade el lugar, por ejemplo, cuando alguien llega a su casa, invade su cama, o alguien llega, invade tu closet, no sé si estoy bien, capté bien la idea o... Sí, 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 ahí está bien tu idea. La invasión es entrar a algún lugar así por la fuerza y arrasar con todo. Y la conquista, por así decirlo, es llegar y ser un poco más diplomático. Y por así decirlo, llegas al lugar y ganarte todo, pero por medio de tratos, por así decirlo. Bueno, Michis, entonces yo considero que para que nos dé tiempo de subirlo, creo que finalizamos ahí, ¿verdad? Creo que tocamos bastantes puntos buenos y conocemos, creo que un poco todos de la historia de Guatemala, entonces no sé si ahí estamos bien. Yo creo Perfecto. que Muchas gracias. Entonces vamos a terminar la grabación aclarando que mandamos los correos a la licenciada, pero no tuvimos respuesta de ella. Y también que la coordinadora subirá el video a la plataforma que es la que está habilitada para la tarea. Así que
dejar de grabar y en un momento les mando el enlace al grupo para que lo podamos enviar. Gracias y feliz. Gracias, Jorge Luis. Adiós, compañero. Gracias, chicos.